Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a tu canal Hello. Y te tengo un video cargado de mucha información. Mi recomendación es que lo veas de principio a fin porque no tiene desperdicio. Y es que te voy a estar dando la actualización del estímulo económico y del cheque de estímulo económico. ¿Qué está pasando con respecto a esto? El presidente Biden ha dicho que está dispuesto a firmar el paquete de estímulo con o sin ayuda de los republicanos y presionará al Congreso para que actúe con urgencia. A pedido de Biden, siguen las reuniones telefónicas con los congresistas republicanos para encontrar un acuerdo, pero parece que los republicanos sencillamente se oponen a un bill de 1.9 trillones de dólares del que no conocen los detalles. Algunos demócratas moderados se han unido a los republicanos pidiendo que se reduzcan los parámetros para entregar los cheques y se dirija a personas que ganan entre niveles bajos y medios. Con esta acción del paquete reducirían varios miles de millones de dólares en precio. Por su parte, la secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen, dijo que apoya a Biden y que el momento de actuar con respecto al estímulo económico es ahora y debe ser grande. Por otro lado, tenemos a los republicanos del Congreso, que también han sugerido a Biden dividir el paquete en parte, lo que los demócratas han rechazado de plano. Ellos quieren un paquete en grande y completo. Por último, también te estaré hablando acerca de los más de 22 millones de personas que han recibido la vacuna hasta el momento. Aquí te doy los detalles con respecto a esta información. Ahora, lo que te pido es que me ayudes en este momento con tu like para que posicionemos este video en los primeros lugares de vista en la plataforma de YouTube y otras personas, al igual que tú, puedan beneficiarse de esta información. Y yo soy Eben P y te doy la bienvenida. ¿No estás suscrito todavía? ¿Qué estás esperando? Suscríbete ahora, es totalmente gratis. Recuerda y activa la campana de notificaciones para que sepas cuando se está colocando un nuevo video aquí en tu canal. Biden y Yellen piden una acción rápida sobre el paquete de ayuda. Y es que el presidente Biden recibió su primer informe económico formal de la secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen, ayer viernes, mientras la Casa Blanca presiona para que el Congreso apruebe otro paquete de estímulo. La reunión tuvo lugar en la oficina Oval y también estuvo presente la vicepresidenta Kamala Harris. La señora Yellen prestó juramento el martes y ha pasado sus primeros días en el trabajo recibiendo información de los asesores sobre el estado de los programas de estímulo existentes y hablando con los ministros de Finanzas Exteriores sobre los planes de Estados Unidos para comprometerse con sus aliados. También ha estado monitoreando la inusual actividad del mercado de valores relacionada con GameStop esta semana. Y de eso les hablé en un video pasado. Aquí te dejo la carta para que vayas a verlo después que veas este video. También te lo dejo en el final del video y abajo en la descripción para que vayas a verlo también. La lección no podría ser más clara. Hemos aprendido de crisis pasadas que el riesgo no es hacer demasiado, el riesgo es no hacer lo suficiente y este es el momento de actuar ahora, dijo el señor Biden durante una reunión con los principales asesores económicos en la oficina Oval. La señora Yellen estuvo acompañada en la reunión por Brian Dicing, quien es el director del Consejo Económico Nacional, y Jared Bernstein del Consejo de Asesores Económicos. La recuperación económica muestra signos de desaceleración, lo que alimenta la preocupación entre los funcionarios de la Casa Blanca de que se está acabando el tiempo para aprobar un paquete sólido antes de que expiren algunos beneficios de emergencia en marzo. Los demócratas en el Congreso todavía están debatiendo si impulsar la legislación por su cuenta utilizando un mecanismo llamado reconciliación o trabajar con los republicanos en un proyecto de ley bipartidista. El viernes, el presidente Biden presionó al Congreso para que actuara con urgencia sobre su propuesta de paquete de ayuda económica mientras la Casa Blanca se esfuerza por obtener el apoyo de ambos partidos. Biden citó estudios que muestran que la inacción podría conducir a pérdidas masivas de empleo a largo plazo y retrasar aún más la recuperación de la economía en medio de la pandemia del corona.
Existe un consenso abrumador entre los economistas de izquierda, derecha y de centro de que es un momento único en esta crisis y el costo de la inacción es alto y está creciendo cada día más, dijo el señor Biden. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señaló los datos que mostraban que 847,000 personas que presentaron reclamaciones por desempleo a medida que la recuperación económica se retrasa y la pandemia empeora. El presidente tiene toda la razón. El precio de no hacer nada es mucho más alto que el precio de hacer algo o hacer algo grande, dijo la señora Yellen. Tenemos que actuar ahora y los beneficios de actuar ahora y actuar en grande superan con creces los costos a largo plazo. El llamado de Biden a una acción rápida se produce cuando los demócratas del Congreso han señalado que están preparados para avanzar en el paquete de ayuda con o sin apoyo republicano en los próximos días, a pesar de los repetidos llamados públicos de la Casa Blanca al bipartidismo. Los republicanos se han resistido al precio de 1.9 trillones de dólares del proyecto de ley y argumentaron que podría ser mejor dejar pasar más tiempo que el proyecto de ley de alivio aprobado en diciembre se afiance. Y por otro lado, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo el jueves que los demócratas estaban dispuestos a actuar solos en el paquete de ayuda para el corona, posiblemente comenzando el proceso la próxima semana. Y los asesores de la Casa Blanca han insistido en que no apoyan la división del paquete de 1.9 trillones de dólares y su aprobación pieza por pieza para obtener apoyo republicano. También han indicado que la administración está abierta a aprobar el paquete a través del proceso de conciliación presupuestaria, lo que permitiría que el proyecto de ley se apruebe con una mayoría simple de cada cámara. Aprobar la legislación sin reconciliación requeriría el apoyo de al menos 10 republicanos del Senado. Apoyo la aprobación con apoyo de los republicanos si podemos conseguirlo, pero el paquete tiene que aprobarse de una forma u otra, dijo Biden más tarde el viernes cuando se le preguntó si apoyaba el uso de la reconciliación para aprobar el proyecto de ley. Y por otro lado, Biden quiere que los republicanos respalden su paquete de ayuda de 1.9 trillones de dólares. Y es que los funcionarios de la administración de Biden participan en una serie vertiginosa de conversaciones virtuales con legisladores, gobernadores, alcaldes, líderes de derechos civiles y una amplia gama de grupos de presión para generar el mayor apoyo posible para el paquete de ayuda. El paquete incluye cheques de $1,400 para muchos estadounidenses individuales, extensión de los beneficios de la red de seguridad complementaria durante el otoño y cientos de miles de millones de dólares para el despliegue de vacunas y otros esfuerzos para frenar la pandemia del corona. Algunos demócratas moderados se han unido a muchos republicanos para presionar a la administración para que reduzca el alcance de los destinatarios de los cheques para apuntar más directamente a las personas de ingresos bajos y medios. Tal medida reduciría cientos de miles de millones de dólares del costo total de la propuesta. Pero muchos demócratas dicen en privado que ven pocas esperanzas de atraer los 10 votos republicanos que necesitarían para superar el obstruccionismo y evitar usar el proceso de reconciliación presupuestaria para promover el proyecto de ley, a menos que reduzcan significativamente las ambiciones del señor Biden. Y escuchen esta noticia: 22 millones de estadounidenses han sido vacunados contra el COVID-19. Los datos nacionales analizados por un comité de seguridad de vacunas de los CDC revelan que tanto las vacunas de Pfizer como las de Moderna son ampliamente seguras y los efectos secundarios graves son poco frecuentes. Novavax, Johnson & Johnson y AstraZeneca han logrado avances recientes al anunciar datos de ensayos clínicos exitosos y lograr la aprobación en regiones seleccionadas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, confirmaron que los primeros 22 millones de estadounidenses fueron vacunados contra el COVID-19, lo que marcó un nuevo hito en el tumultuoso despliegue de vacunas en el país. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC presentó datos sobre la seguridad de las vacunas a principios de esta semana, donde señaló que habían administrado 23.5 millones de dosis de COVID-19 en el país en medio del programa de monitoreo de seguridad de vacunas más intenso y completo de la historia. Los datos de seguridad adicionales revelaron que las
las vacunas COVID-19 aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos han causado principalmente efectos secundarios moderados, como dolor en el lugar de la inyección, fatiga, fiebre y dolores de cabeza dentro de la semana de inoculación. Y es que los perfiles de seguridad de la vacuna COVID-19 son tranquilizadores y coherentes con los observados en los ensayos clínicos de preautorización, así se lee en el informe. Y es que al buscar en la base de datos denominada Base de Datos de Seguridad de la Vacuna, los investigadores del comité informaron que no hay señales de efectos secundarios graves adversos, incluidas convulsiones, ataques cardíacos, otras reacciones graves entre los receptores de las vacunas incluidos en esta base de datos. Alrededor del 90% de las personas observadas informaron reacciones alérgicas dentro de los primeros 30 minutos después de haber sido vacunadas. El objetivo del presidente Joe Biden es vacunar 100 millones de estadounidenses contra el COVID-19 dentro de los primeros 100 días de gobierno, estableciendo una fecha límite aproximada del 29 de abril del 2021. Y con respecto a esto, déjame tu comentario. Si ya has sido vacunado, ¿has presentado alguna reacción? ¿Cuál ha sido tu reacción después de vacunarte? ¿Estás dispuesto a vacunarte? ¿No te has vacunado? ¿Sabes alguna información sobre esta vacuna? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué te gustaría saber con respecto a esta situación de vacuna? Déjame el comentario ahí abajo. Me gustaría saber qué pasa por tu cabecita y cuál ha sido tu experiencia con respecto a estas vacunaciones. Y hasta aquí el video. Ahora sí, déjame tu gran like. Recuerda que si no estás suscrito te puedes suscribir ahora. Se me apagó la pantalla y ustedes no me dicen. Siempre que se apaga ustedes me tienen que decir: ven, la pantalla se te apagó, para estar pendiente. Ahora sí, suscríbete. Si no estás suscrito todavía, recuerda que es gratuito y no duele. No hay reacción alérgica ni nada de eso. Activa la campana de notificaciones para que sepas cuándo se está colocando el próximo video aquí en tu canal. Y nos vemos en unas horas, mis Hello Millions. Se me cuidan hasta entonces. Los quiero un montón. Bye bye.